Primera de Juan capítulo 5 verso 20. Me va a llevar unos minutos. Voy a pedir de su apoyo, de su atención, por favor, porque es importante lo que hoy trae para nosotros. Y yo estoy seguro y convencido de que vamos a salir con una mentalidad, amén, más clara, más enfocada, amén, con propósito bien definido, amén, porque hermano, no estamos en cualquier lugar. Y no hablo de que ese es el lugar especial, sino quien está en ese lugar. Es lo que le hace especial, y lo que va a hacer es aún mayor especial, hermano, más grande, hermano, la voluntad de Dios en nuestra vida que lo que pudiéramos hacer nosotros por Él. Más bien lo que Él tiene para nosotros es lo que vale en este lugar, amén. Pudiéramos estar en un lugar con aire acondicionado, con los mejores músicos, amén, pero si Dios no está ahí, de nada sirve. Podemos estar debajo de la sombra de un árbol, como un día Pablo predicó a Lidia, debajo, a un lado del arroyo. Me imagino allá en Sonora, hermano, allá en los arroyos, y amén, bajo un árbol y predicando. Y si la gloria de Dios está ahí, eso es lo más importante, amén. Eso es lo más importante. Es que goces en ese día, hermanos, en esta casa de oración. Primero de Juan capítulo 5, verso 20. Amén. Saludos a quienes están ahí en la transmisión en vivo y los que van a ver después este video. No deje de mirarlo hasta el final. Me han dicho por ahí que algunos nomás lo miran a ver de qué se trata y luego lo quitan. Se trata de que termine de ver el video, hermano, que está ahí en casa, que no pudo venir por razones de fuerza mayor, pero que hubiera sido, si hubiera sido posible estar aquí, estuvieras aquí. Así es que demuéstrelo y termine el mensaje, porque Dios te va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? A los que estamos aquí y los que están allá en casa. ¿Amén? Primero de Juan capítulo 5 verso 20. Si lo tienen, digan gloria a Dios. ¿Pueden compartir con nuestros amigos que tal vez no traigan Biblia? Que sepan que esta palabra viene de parte de Él, de nuestro Dios. Y voy a tratar, hermano, créanme, voy a tratar de ser lo más breve, pero que sea Dios hablándonos a todos. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. 5:20, 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Alguien dice amén eso? Amén. Y nos ha dado entendimiento, amén, para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos están en el verdadero? Amén. En su Hijo Jesucristo. Y luego dice una revelación tremenda: este es el verdadero Dios. Amén. Y la vida eterna. Amén. No es más, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Esa es palabra clave. Nos ha dado entendimiento. Dios nos lo dio. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Hagamos una breve oración. Jesús, te damos gracias por la palabra que estamos ahora mismo leyendo. Oh Dios, en medio de ella y ella misma, Señor, nos da una fuerza vital, Señor. Conforta nuestro espíritu, aumenta nuestra fe. Produce en nosotros un querer y un hacer, Señor, de una manera, Señor, especial, permanente, Señor. Hoy desechamos en este momento todo aquello que nos pudiera distraer y robar, Señor, esta palabra bendita que tienes para nosotros. Queremos salir convencidos, Señor, de que estamos en el verdadero. En el nombre de Jesús te doy gloria y honra. Tócame a mí, toca a mis amigos y hermanos, Señor. Amén y amén. Y dile esto antes de sentarte: estamos en el verdadero. Dile al que está al lado: estamos en el verdadero. Y de otro aplauso a Jesús, hermano. Amén. Lo bueno que las manos no se gastan. Amén. Podemos estar alabando a Dios todo el día porque Él se lo merece. ¿Y cuántos están seguros que están en el verdadero? ¿El verdadero Dios? Amén. Hoy, hermanos, hay dioses de todos tamaños, de todos colores, de todos sabores. Hay, a través de la historia de la humanidad, quiero mencionar algo interesante. Se han creado miles de dioses. Iba a decir cientos, pero no, sobrepasa miles de dioses.
Amén. Y cada Dios, hermano, tiene su nombre y tiene sus cualidades según, hermano, la visión secular, la visión de aquellos que no conocen al verdadero Dios. Esto podemos decirlo nosotros, bueno, hermano, este mensaje tal vez no lo ocupamos hoy, pero créanme, hermanos, que aunque tal vez no se arman o se hacen dioses de oro, de plata, algunos de madera o de yeso, hay otros dioses que no tienen una forma física, pero lo tienen en la mente, en el corazón. Filosofías, ideas, pensamientos dentro de la misma que se llama Iglesia de Cristo se han introducido de tal manera, hermano, que se han levantado dioses falsos dentro de la misma Iglesia de Dios. Y es mi deber y es mi obligación y mi carga como pastor de esta iglesia, hermanos, revelarle lo que la Biblia dice de quién es nuestro verdadero Dios. Y espero yo que al final usted pueda decir amén, sí, es el mismo que yo adoro. Pero si es necesario que usted rectifique y que diga, oh, ese no era el Dios que yo adoro, porque yo pensaba de Dios de esta manera, pero ahora con esta palabra entiendo que Dios actúa y es esta otra. Entonces la finalidad, la intención de este mensaje, amén, le voy a pedir su paciencia porque vamos a usar mucho la palabra de Dios, amén, pero la finalidad es que no se equivoque. Amén. Que Dios es el único y que no hay otro, que no hay nadie que se parezca a Él. Pudiera haber algunos parecidos, hermano. Pudiera haber algunos hasta con el mismo nombre. O pudiera haber algunos, hermanos, con la misma apariencia. Pero déjame decirle que la misma palabra va a revelar si ese Dios es el verdadero. En una ocasión el apóstol Pablo, por ahí en el libro de Hechos, capítulo 17, le voy a resumir la historia porque es algo extensa. Capítulo 17 del libro de Hechos. Habla que el apóstol Pablo ya en su segundo viaje misionero, por allá por Asia, por precisamente Grecia, que era el lugar donde algunos le llamaban la cuna de la filosofía o de la sabiduría. Usted sabe que Grecia y sobre todo Atenas se distinguió porque eran creyentes y ellos cualquier cosa nueva luego lo abordaban, les gustaba aprender cosas nuevas, pero también les gustaba adorar a diferentes dioses. Y desde ahí, hermano, y claro, más antiguamente, sabemos que la inclinación del hombre es crear su propio Dios, a su gusto, a su forma, a su manera, del color que le gusta. Amén. Y en esa ocasión Pablo tuvo un encuentro con ese grupo de griegos, de atenienses, y resulta que él se dio cuenta, hermana Aguilera, que cuando entró a su pueblo, a su lugar, amén, a su provincia, había diferentes estatuas y monumentos y hablaban de ciertos dioses y había varios y diversos dioses que ellos le daban honor, le daban dignidad, le daban alabanza. Amén. Y resulta de que Pablo se puso celoso. La Biblia dice que él cuando vio eso luego se puso celoso y diciendo cómo están dándole honor, dándole reconocimiento y adoración a un pedazo de madera o de metal. Amén, o de mármol, lo que haya sido, pero Pablo estaba celoso diciendo, no es posible, solamente hay un Dios, y ese Dios es el Dios verdadero. Sin embargo, él cuando abordó a los atenienses sobre el tema, amén, la Biblia dice, y lo pueden leer con calma en casa, nos dice que él empezó a hablar con ellos y les dijo, atenienses, yo entiendo que ustedes son muy religiosos, porque veo a un Dios aquí, a un Dios allá, una diosa acá, hasta niños dioses y de todos, y hermano empieza a referirles amablemente, les dice él, con sabiduría de Dios, dice, pero veo que tienen un mural aquí, imagínenselo, voy a ponerse este bonito, hermana, no me regañen. Veo que tienen aquí un altar, pero no hay nada ahí, y el letrero dice, al Dios no conocido. Y Pablo dijo, ¿de aquí son? Pues déjenme decirles, atenienses, que vengo a hablarles de ese Dios que no conocen aún. Wow, en ese momento cuando dijo, les voy a hablar de ese Dios que no conocen, hermano, esa gente empezó a inquietarse y decir, a ver, háblanos, y se junta la multitud para escuchar hablar de ese Dios que no conocían. Bueno,
quiero decirle a mis hermanos que esa historia, claro, termina de una manera que tal vez no quisiéramos, pero le digo porque Pablo empezó a predicarles de ese Dios verdadero y resulta que los atenienses no les gustó porque ese Dios no era como el que ellos querían o como los otros dioses que tenían, porque le dijo, ese Dios les demanda a ustedes que se arrepientan y ya no les gustó. Pero hay una cosa que sí es verdadera, que todos nos inclinamos a tener dioses. En ese tiempo lo hacían y hay aún iglesias que acostumbran tener dioses dentro de los templos. ¿Sí sabía, verdad? ¿Alguna vez usted entró a un lugar donde tienen imágenes, símbolos? Y no solamente están ahí de adorno, porque usted y yo sabemos, y lo hacíamos usted y yo, no quiero decir nombre, pero sabíamos que cuando usted pasaba por ese símbolo, usted tenía que hacer una reverencia. Aunque no digan él. A lo mejor está siendo prudente, pero yo voy a decirlo. Y hacía una reverencia y hacía ciertas señas. O había cierto líquido por ahí puesto en cierto lugar y usted y yo pensamos que eso era parte de lo divino y hacíamos como que decíamos, si esto no lo echamos vamos a ser menos pecadores. Ese tipo de enseñanza que traíamos no solamente es en ese tipo de iglesias, sino en muchas otras. Amén, creábamos nuestros propios dioses. Déjame decirte hoy, y te voy a hablar del Dios de la Biblia. Te quiero hablar de lo que Dios mismo revela de sí mismo para que usted compare y diga, oye, realmente me conviene seguir al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que se manifestó a Saulo cuando andaba rumbo a Damasco, a ese Dios verdadero al que sirvió Pedro y Juan y los demás. Me conviene también servirlo a Él, pero tenemos que conocerlo. Y hoy me voy a tomar el tiempo, voy a tratar de ser breve, para que tú sepas qué es lo que el testimonio que da la misma palabra de ese único Dios verdadero. ¿Está listo? Amén. Ok, voy a comenzar, amén, hablándoles, hermano, que en el Antiguo Testamento, lo voy a mencionar, anote por favor, porque si nos agarramos leyendo cada cita, nos va a llevar mucho tiempo, pero crea que está ahí. Anote si quiere, de hecho va a estar grabado. Si a alguien le interesa, ¿a cuánto vamos a mandar la grabación, hermano? No es cierto. Ya le pide el enlace a la hermana Dania para que tome las citas, pero si puede, haga las notas. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. El pueblo de Israel fue el conducto que Dios usó para que pudiera revelar su naturaleza, su nombre a la humanidad. Primeramente Dios trató con el pueblo de Israel y le menciona cuando Dios liberó de la esclavitud al pueblo de Israel. Lo trajo para hacerlo a ese pueblo su pueblo y para revelarse a Él y a través de Él revelarlo a nosotros los gentiles. Amén. Y dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, empieza una revelación. Fíjese, ¿cuántos quieren conocer al Dios verdadero? Y si ya lo conoce, vamos a confirmar. Fíjate, Antiguo Testamento, estamos hablando de más de 2000 años atrás. El Señor se empieza a revelar al pueblo y le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fue la primera afirmación que el Señor reveló a ese pueblo. ¿Sí me están siguiendo, hermano? Aleluya, que Él era, no solamente era uno, era único y es único. Aquí empieza la diversidad o la diferencia con los dioses del mundo, con los dioses que el mundo o el hombre mismo se crea. Amén, hay dioses parecidos, pero el nuestro es único. Quiere decir que no hay otro como Él. No existe, no hay. Es lo primero que Israel tenía que entender. Oye Israel, y le dice, pon atención con esto que te voy a decir. Jehová nuestro Dios, Jehová. No son 3 ni 4, no, es uno, es único. Y luego, procediendo adelantito, él viene a decir, bueno, si ya sabes entonces que Él es uno, entonces Dios siguió el anuncio del versículo anterior y con un mandamiento importante, ya que sabes que soy único, entonces dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Dios quiere que tú sepas que Él es el único y el verdadero, y también quiere que le ames con la misma intensidad que sabes que es único. Amén.
Luego sigue diciendo, mira, interesante, debemos notar la importancia que Dios pone a ese texto, porque dice, Él manda que esos versículos sean colocados, Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, literalmente, dice el Señor, ponlos en tu mente, ponlos en tu corazón, amén. Pero el judío, y usted puede verlo en videos o si ha ido para allá, se dio cuenta, ¿cuántos han ido a Israel? ¿No? Pues resulta que ellos, hermanos, literalmente se colocan unas cajitas, se llama mesusa o tefillín, amarradas con ciertos listones, ya le hemos presentado imágenes aquí, donde dentro de esa cajita, literalmente, así como lo estoy diciendo, lo amarran ellos, se lo amarran y ahí viene este versículo. Y aquí en el brazo también viene esa cajita, la mesusa le llaman, y también viene ese versículo. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová no es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esa es la base de la fe del judío, pero no nomás de él, también de nosotros. Y luego los marcos de las paredes, de las puertas y en las ventanas también viene ese texto. De tal manera que literalmente ellos, hermano, lo graban. ¿Por qué tan importante? Porque sabe que Dios sabe que este pueblo iba a ser atacado por ese lado de tener otro Dios. Y déjame decirte en breve la historia de Israel, rapidísimo. Israel, cuando toma posesión de la tierra prometida, el primer pecado que hace, ¿sabe cuál fue? Levantar altar para otro Dios. El Señor ya nos conoce. El Señor sabe que saliendo del culto, alguien por ahí tiene dioses. Le dije que iba a estar tremendo. Y luego le dice, Él manda que sus versículos sean colocados dentro del corazón, enseñados a los niños todos los días. Le dice el Señor, átalos en tu mano, átalos en tu frente, escríbelos en los postes y en las puertas de tu casa. O sea, estricto, el Señor quería sembrar en lo más profundo del corazón de que no hay otro Dios más que Él. ¿Me está siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, déjame decirte un poquito más. Aleluya. Otros versículos de la Escritura del Antiguo Testamento afirman enfáticamente que Dios es uno nada más, que es único. Los mandamientos de Éxodo capítulo 20 empiezan de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si se acuerdan, dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque tendemos, hermana, a ser dioses de esas imágenes. Eso es algo que ya lo sabemos, pero Dios de antemano dice, no te hagas imagen, yo no soy como esos dioses, soy único. Y ahorita vamos a tener una revelación hermosa de esa palabra. Y luego Dios enfatizó, continuó, este mandamiento por declarar que Él es un Dios, se va a sorprender, celoso. ¿Cuántos celosos hay aquí? ¿Cuántos celosos hay aquí? Bueno, Dios es celoso. Si usted no cela es porque tal vez no ama. Pero Dios ama y Dios es celoso. No de locura, estamos hablando de algo. Quiere decir que Dios, cuando ve a sus hijos o a su pueblo que adora a otro, que alaba a otro, que le da honor a otro, que le da su tiempo, le da su amor, le da su dinero, le da a otro, entonces Dios dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no soy yo su Dios? ¿Que no soy yo quien te rescaté? ¿No soy yo el que te levantó con un brazo fuerte? Entonces, ¿por qué me estás haciendo esto? Dios es celoso. Éxodo 25, anótelo. Éxodo 25, Dios es celoso. En Deuteronomio 32, 39, Dios dijo que no hay ningún otro Dios como Él. Anótelo. Deuteronomio 32, 39. Y si me sigue, hermano, al paso, dice la Escritura, no hay otro como el Señor, no hay Dios fuera de Él. ¿Sí me está siguiendo? No es para que lo busque, hermano. Le digo una cosa, no es para que lo busque porque se me va a distraer buscándolo. Mejor anótelo. Amén. Entonces, escúchame lo que le estoy diciendo. La Biblia dice en 2 Samuel 7:22, no hay otro como el Señor, no hay Dios fuera de Él. Dios no comparte su gloria con nadie.
Algunos se han atrevido a dividir a Dios en tres personas. La Biblia no habla de Dios en tres personas. No existe esa palabra. No existe ese Dios. Dios es único. Y ese único Dios se manifestó a nosotros como Jesucristo. Amén, por si no lo sabían, luego vemos ese tema, pero se fijen cómo hay declaraciones enfáticas, hermano, que Dios es uno, que Dios es único. Amén, entonces a veces no entendemos por qué nos afanamos en levantar y formar otros dioses. Hay otras religiones que tienen su propio Dios. Amén, sin embargo son dioses que están limitados. Mira, déjame nada más decirte una cosa. Isaías, el profeta Isaías, en casi todo el libro de Isaías vamos a encontrar, hermano, palabras tan directas que enfatizan y aclaran y declaran que Dios es único. Déjenme y tengan paciencia. Isaías 43, 10 al 11, permítame compartirlo. Fíjate lo que dice. El Señor mismo dice en primera persona: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así tan tajante es el Señor. Amén, tan celoso. Isaías 44, 6. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, 8 dice: no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Y él todo lo sabe. Entonces, si él todo lo sabe y dice que no conoce ninguno, es que no hay ninguno. ¿Están de acuerdo, hermanos? Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo. Dice, extiendo solo. No ocupa ayuda, hermanos. No es que estaba una persona y luego la segunda persona y la tercera persona. La Biblia no habla de personas. La Biblia dice que él solo. Dije, él solo. No ocupa ayuda de nadie. Extendió la tierra por sí mismo. Isaías 45, 6 dice: no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo. ¿Te fijas el énfasis, hermano? Era que el pueblo tenía que entender, y yo pienso que, hermanos, usted y yo tenemos que entenderlo. No hay Dios más que yo, sigue diciendo, Dios justo, Salvador, ningún otro fuera de mí. Y luego sigue diciendo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 21. Otro más, Isaías 46, 9 dice: acordaos de las cosas pasadas, que en los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, dice el Señor. Algo interesante con ese texto que le voy a mencionar, dice: mi honra no la daré a otro. Algunos piensan que Dios le comparte la honra a la segunda persona y la tercera persona de ese Dios que predican, pero si Él dice que no comparte, es porque no comparte. Amén. El problema no está en Dios, el problema está en la mente del hombre, que se inventa otros dioses que no están aquí. Isaías 37 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios, que de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y tú hiciste la tierra. ¿Cuántos los hicieron? Solo Él. No ocupó de ayuda de alguien. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien, hermanos? Solamente déjame dejarte eso bien grabado en tu corazón. Ahora, en el Nuevo Testamento, bueno, hermano, eso es en el Antiguo, y en el Nuevo Testamento habla de que Dios es único, claro. ¿Por qué no diría? Fíjate lo que dice Romanos 3:30, dice: porque Dios es único y Él justificará. 1 Corintios 8:4 dice: no hay más que un Dios. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Gálatas 3:20 dice: pero Dios es uno. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos. ¿Está conmigo todo el día? Fíjate curioso lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Usted cree que los demonios? Yo me pongo a pensar, ¿qué pasará a los demonios cuando ven a un hombre inclinado a una imagen? Ahora hasta ciertos conceptos como la muerte ya le hacen una imagen.
¿verdad? Le dicen que ese es su Dios, ¿verdad? ¿Qué dicen? Y lo traen aquí colgado. Sí, ya lo han visto ustedes, no se saben de qué hablo. ¿Qué pensarán los demonios cuando saben los mismos demonios que no hay otro Dios? Ellos mismos están siendo adorados a través de esa imagen. Qué tremendo. Luego dice, y con eso termino, Apocalipsis 4:2 dice, hay un trono en el cielo, no 3 ni 4, hay un trono en el cielo y uno sentado en él. Debe ser Dios. Amén. De un aplauso, Señor Jesús. Ahora, vivimos en una época que convierte a Dios en un espejo de deseos humanos. Amable, un Dios amable, pero sin santidad. Síganme, por favor. Aleluya. Gloria a Jesús. Un Dios tolerante, todo nos la pasa. El Dios que creamos nosotros, a lo mejor le digo, no es de yeso, de cartera, de oro, de madera, pero es un Dios que nos ideamos y que nos tolera todo. Que me da chance el Señor. Condescendiente y que nos la pasa a todas. Pues déjame decirte que ese no es el Dios de la Biblia. No, porque Dios es justo. Y va a pagar a cada quien conforme a lo que ha hecho. Así es que si usted está pensando que el Dios que tú le sirves, si te las pasa todas y no hay problema con Él, como vivas, como seas, y dices, qué suave ir a la iglesia, qué suave ser cristiano, déjame decirte que puedes estar en el templo, pero tal vez no adoras al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es celoso, es santo, y Él demanda santidad a su pueblo, ser santos como yo soy santo. Así es que si fallamos, tenemos un abogado, podemos arrepentirnos y regresarnos al Señor, enmendar nuestro camino. Pero eso de estar fallando y fallando, lo mismo, eso se llama diferente. Iba a decir una palabra, pero se puede ofender. Pero es pecar deliberadamente. Al cabo Diosito me perdona. Al cabo el domingo voy y me presento. Ese no es el Dios de la Biblia. Amén. Déjame decirte unas características de nuestro Dios. Amén. Quiero dejarlo bien grabado en su corazón. Y yo creo que sí, se está quedando algo, ¿no? Número 1, primeramente Dios es espíritu, hermanos. Y dígame usted, lo que usted sabe así en breve, ¿cómo es un espíritu? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo es un espíritu entonces? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo es? Es como el viento. ¿Cuál es la forma del viento? No hay forma. Entonces, ¿por qué nos estamos hablando de nuestra vida anterior o algunos que ¿por qué le damos forma a Dios? ¿Por qué queremos tenerlo en una foto? ¿Por qué queremos tenerlo en un símbolo? ¿Por qué? Porque dentro de la naturaleza nosotros queremos ver a Dios. Pero le tengo una mala noticia. Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, por consecuencia Él es invisible. Dice Éxodo 33:20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Timoteo 6:16 dice, no tan solo ningún hombre le ha visto jamás, sino que ningún hombre puede ver a Dios. Amén. Entonces, nuestro Dios no es un objeto, no es una cosa. Amén. Nuestro Dios es espíritu. Amén. Así es que, hermanos, hace rato dijo mi esposa de los amuletos. No sé dónde escuché que, mira, ponte la Biblia o ponte esta cosa de... Le voy a decir algo importante. Algunos piensan, hermanos, que esto es divino. Cuidado, ¿eso no es divino? No, es un símbolo nada más del Espíritu Santo, pero no es divino. Podemos caer en lo mismo del agua bendita. No es así.
Dios es espíritu. ¿Sí estamos bien, hermanos? Siento como que hay un choque aquí de visiones y de ideas, pero es importante que usted lo sepa. Amén. Ahora, Dios es espíritu. Dios es invisible, pero también Dios tiene una cualidad y es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Si es espíritu, imagínate, ese Dios único del cual habló Isaías, del cual habló Pedro y Pablo, es un Dios que está en todos lados al mismo tiempo. Está aquí, está en China, está en la India, pero también está allá cerca del Sol y en la otra galaxia y en el tercer cielo, y está al mismo tiempo, porque ese es nuestro Dios. Él es omnipresente, presente en todo lugar. Y mire qué hermosa la palabra, lo que nos revela, hermanos, fíjense. Aleluya. Salomón reconoció la omnipresencia de Dios cuando oró a la hora de dedicar el templo. Amén. Primera de Reyes 8:27 dice: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Estoy hablando del Dios que adoramos, el único Dios verdadero. Por eso dije, estamos en el verdadero. Es un Dios que no está aquí nada más, está en el cielo. Dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Ese es nuestro Dios. ¿Y no le da gozo, hermano? Si usted se va al sur de México, ahí está Dios. Fíjese otras palabras tan hermosas que menciona uno de los escritores más conocidos, David, Salmo 139, verso 7 en adelante. Ese sí quiero que vaya conmigo, lo espero, porque está muy hermoso. Salmo 139, verso 7 en adelante. Localícelo. El que tenga listo, dígame. Listo, fíjate lo que dice. Salmo 139, verso 7 en adelante. Dice el salmista, reconociendo la omnipresencia de su Dios, que es nuestro Dios. ¿Está listo? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aleluya. Hermanos, no podemos escondernos de Dios. Si usted piensa que el Dios que adoras le puedes esconder algo, ese no es el Dios de la Biblia. Al cabo Dios no me ve. Al cabo Dios no sabe. En la noche nadie ve nada. Estoy solo en la casa. Estoy sola, nadie me mira. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que adoramos nosotros, hermano, está en todo lugar al mismo tiempo. Amén. Los que se portan mal les da miedo esto. Sí, les da miedo porque dicen, hijo, me tengo que cuidar, claro. Ese es el Dios verdadero, hermanos. ¿Cuántos están en el verdadero? Pero no solamente Dios es eso. Miren, Dios en la Biblia también, la Biblia dice, aleluya, que Él es omnisciente, todavía más terrible para los que no se portan bien. O sea, todo lo conoce, hermano. Todo. Lo que está pensando ahora mismo, Él ya lo sabe. Yo no. O si Dios me lo quiere revelar, pudiera ser, pero el Señor, casi puedo imaginarme que, amén, si revelara todo lo que estamos pensando ahora y saliera como una imagen, ¿verdad? Un proyector, saliera lo que usted está pensando, seguramente va a haber alabanza para Dios, ¿no? Pero los que no se portan bien y que saben que el Dios de la Biblia, que el Dios que adoramos aquí en ese lugar, que alabamos y saltamos y aplaudimos, todo lo conoce. La intención del corazón, Él la conoce. Amén, hermanos, la intención. ¿Por qué veniste aquí? Él sabe por qué veniste. ¿Sabe por qué estás aquí, hermano? A este Dios no lo podemos engañar, créame, no lo podemos engañar.
aunque queramos, hermana. Pero ese Dios verdadero, el Dios que todo lo conoce. Me acordé de esta historia, no sé por qué, del que iba a ofrendar, hermanos, y que agarra y que echa el billete, se mete la mano en la bolsa y agarra el billete cuando pasa el ujier y avienta el billete y se dio cuenta que era el otro, el billete grande, era el de 500, iba a echar el de 50, pero se le fue el de 500 y ya no alcanzó. Y al otro día estaba muy triste en el trabajo y le dice, ¿por qué estás triste? Es que le di a Dios una ofrenda. Y dijo, pues gloria a Dios, yo te voy a bendecir. Sí, dice, le di 500 pesos, pero lo que me preocupa es que Dios sabía que yo quería, en mi mente estaba el de 50. Amén. Dios conoce las intenciones del corazón. Amén. Él es Dios omnisciente. Dice Salmo 139, precisamente, más bien Job 42:2. Job decía, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ninguno, hermano. Así es que estás pensando hoy. ¿Qué estás pensando hoy? ¿Está conmigo? No se sienta acosado, hermano. Siéntase contento porque si Dios conoce mis suspiros, cuando yo hago, Dios sabe la necesidad que tenemos. Amén. A veces no es necesario las palabras, hermana. Las lágrimas a Dios le dan un mensaje, amén, y una revelación de lo que tú tienes, porque Él todo lo conoce. Pero también Dios es omnipotente, hermanos. Él todo lo puede. Dicen gloria a Dios. Para Él nada es imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. El problema no es en Dios. El problema es que no le creo a Dios. Dije, el problema es que no le creemos a Dios. Ese Dios que tú sirves, amén, el cual a veces parece que andas en luto porque parece que no puede hacer nada, que ya se murió. Hermano, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac. Debemos de estar conscientes. ¿Quién es mi Dios? Estoy en el verdadero, entonces acuérdate, mi Dios es omnipotente. Entonces, si Él todo lo puede, hermano, ánimo. ¿Qué puede pasar? Aún la misma muerte, hermanos, para nosotros es victoria. Dije, es victoria. Amén. Dios es eterno. Dios es inmortal. Dios es inmutable. Estoy hablando de que Dios no cambia. Si usted piensa que Dios se le olvidó lo que le dijo el primer día, que le entregase tu vida a Él, déjame decirte que Él lo tiene bien presente, como si fuera el mismo día, aunque hayan pasado 20 años, 30 años, hermano, que ahí Dios todavía tiene esa palabra y esa promesa que tú pronunciaste en el altar cuando le dijiste, Señor, te entrego mi vida. Toma mi ser. Dios no ha cambiado y sigue pensando en esa promesa. Amén. Él no se le olvidan las cosas. Ahora déjame tratar de conectarlo con esta, ya para terminar, hermanos. Vivimos en una época que convierte a Dios en un espejo de deseos humanos. Un Dios amable sin santidad, un Dios tolerante sin verdad, un Dios flexible sin justicia. Ese Dios ha hecho o es hecho a la medida del hombre, pero no es el Dios de la Biblia. Amén. El Dios a la medida es un Dios que valida cualquier deseo mientras evita confrontar el pecado. La fe se vuelve terapia sin señorío. Hermanos, cuidado con esto, porque hay quienes les gusta que solamente se hable de consuelo, de ánimo, de que tú puedes, tú eres, va a haber prosperidad y tú vas a ser el más rico y más próspero en la vida, pero alguien nos tiene que confrontar con el pecado. Y eso es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermano, nos habla directamente, el Dios de la Biblia. Ahora también la verdad, otra característica, hermanos, la verdad se define por sentimientos y experiencias, no por revelación. O sea, el Dios que ahora está predicando el mundo, hermanos, fíjate, es un Dios que se lleva por los sentimientos. Es subjetivo. Lo que sientas es lo que es. Eso no dice la Biblia del Dios verdadero. Cuidado con lo que sentimos, porque el corazón es engañoso. Y algunos, hermanos, lo hacen su Dios y no debe ser así. Lo que yo debo de saber ya está escrito en la palabra. Lo que yo debo de saber de Dios ya está escrito. La voluntad de Dios ya está escrita. Entonces, si choca con lo que siento, entonces no es del Dios verdadero.
Lo que siento debe ser y debe estar alineado con lo que dice Dios. Amén. Ahora, hay una moral autónoma. Lo bueno se decide en privado. La ética se desvincula del carácter de Dios y se convierte en preferencias personales. No, es que yo pienso que debe ser así. Yo considero que debe ser de esta manera porque siento que puede ser. Y ya le damos otra interpretación y otra validación a la palabra, otra interpretación al mensaje correcto de la Biblia, pero no debe ser así. No es conforme a tu opinión. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Hay un Dios verdadero. Pero hay un Dios, hermano, que algunos sirven, aquí no, gracias a Dios, ninguno de nosotros, pero que está acomodándose a su propia filosofía de la vida. Y créanme, hermano, que hay una revoltura, ahora que están las redes sociales, todos aquí tienen muchos predicadores todos los días contra uno que le predique el domingo. Amén. ¿Y quién va a ganar? Imagínate, hermano José, hermano Caín, está predicando todos los días. Cada vez que usted, hermano, está viendo un video, cada vez que usted está viendo las redes sociales, está predicando un mensaje de un Dios falso. Y de tanto que nos dice la iglesia, ya está creyendo en sus dioses. Pero no, usted tiene que hacer algo. Lo vamos a ver en un momentito. Ahora también hay una idolatría moderna. El éxito, la libertad, la autenticidad absoluta, hermano, son dioses ahora para los que están allá afuera, pero la iglesia no debe pensar en eso. Usted y yo tenemos que saber que solamente hay un Dios y que nuestra moral está basada en el carácter absoluto, inmutable de Dios. Dios no cambia, por lo tanto su voluntad no cambia y por lo tanto yo también tengo que perseverar en la voluntad de Dios. Pero no está a la moda, hermano. Es que no está a la moda. Ya estás muy anticuado con esas creencias, pues ¿le llamarás entonces anticuado a Dios? Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dicen amén. Un aplauso fuerte a ese Dios. Ya estoy terminando. Pero el Dios verdadero, hermano, es un Dios que no es producto del humano. Él se da a conocer por su palabra y por sus obras, culminando en Jesucristo. El Dios verdadero, hermano, su carácter no cambia, su verdad no se negocia. Dije, no se negocia. Así es y así tenemos que obedecerla. Y su santidad define la moral y el culto. Usted y yo adoramos a un Dios santo, perfecto. Deberíamos de acercarnos con temor, con reverencia. Cuando estamos en un altar, cuando venimos a la casa de Dios, debemos de tener reverencia, temor, vergüenza de acercarnos a Dios. Y fíjate, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, pero ya es tan ligero en las congregaciones, y no estoy hablando de otras religiones, sino de esta religión cristiana, hermanos, que es un desastre. ¿Saben por qué? Porque se presentan como si fueran a la discoteca, como si fueran a un convivio, a una tardeada. Las mujeres vestidas como bien les parece, no les importa porque dicen, Dios ve el corazón. Pues la Biblia me dice otra cosa. El Dios de la Biblia mira el corazón y mira también tu apariencia. Aunque no nos guste, así dice la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. Le estoy hablando del Dios de Abraham. Hermano, no se equivocó, ¿no? Porque cuando el Señor le dio la instrucción a Moisés y le dijo, quiero que el sacerdote se vista así, 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 de este color, de ese tipo de tela. Y hermano, perdona lo que le voy a decir, pero hasta la ropa interior. El Señor escogía la ropa interior. Entonces, ¿a Dios no le importa lo de afuera? El Dios de la Biblia es un Dios que a veces hemos perdido el concepto y pensamos que es un Dios condescendiente. Dios me va a pasar todo lo que yo haga, como yo sea, sí Dios me ama. Cuidado con eso, hermano. Sí, si estás bajo la sangre de Cristo y estás buscando cada día perfeccionar, claro que Dios nos acepta, pero vivir una vida mundana, amén, adorando a los ídolos en casa, allá afuera, y viniendo al culto a querer que la gloria de Dios descienda cuando tú tienes un Dios allá escondido, hermano, créeme que Dios es celoso y Él va a actuar. ¿Cómo actúa un hombre celoso? ¿Cómo actúa una mujer celosa? ¿Y usted cree que Dios no va a actuar? Hermano, ¿usted cree que Dios no va a actuar?
Nuestro Dios verdadero no solo consuela, hermanos, no se equivoque, no solo consuela. Usted y yo, oh hermanos, podemos sentir en su presencia refrigerio. Salimos confortados, salimos fortalecidos, hermana Mayra, pero también Él gobierna. Dije, también Él gobierna. Y como el padre al hijo que ama, también nos disciplina. Agarra la varita y nos dice, a ver, mijito, métase al carril. Y nos pega unos varazos. Ay Dios, ¿por qué me pegas? Porque es necesario. ¿Por qué me hagas tan duro, Señor? Me voy a ir a la otra iglesia. Él nos gobierna y su autoridad amorosa reclama nuestra obediencia, nuestra adoración y nuestra misión. Cada vez que usted venga a la casa de Dios, hermano, hermana, usted tiene que venir con la mejor ofrenda, con lo mejor que tengas, porque es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios verdadero, omnipresente, omnisciente, al cual no le puedo ocultar nada. Él sabe ya cómo vengo, Él ya sabe, hermano. Al pastor lo puedo engañar, pero a los hermanos, pero Dios sabe mi vida. Así es que yo lo menos que puedo hacer es llegar con una ofrenda de agradecimiento y de, Señor, perdóname, aquí estoy, te he fallado, pero aquí estoy, Señor. Tú no rechazas un corazón contrito y Dios, hermano, te bendice. Pero tenemos que aceptar de Dios el consuelo, pero también la disciplina si nos hemos portado mal. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios verdadero busca comunión. Amén. Pero Él no se va a someter a los caprichos de los hombres. Dicen amén. Quiero terminar ahí. De hecho, yo creo que vamos a dividir en dos partes. Quiero terminar ahí. ¿Qué pensarías tú, hermano, si te apareciera ese Dios del Antiguo Testamento, hermana Nancy, como le apareció a Jacob una noche y que te revelara su nombre y que dijera, ¿sabes qué? Tengo un propósito para ti grandioso. Aleluya. Jacob, de ser un engañador, llegó a ser el hombre que luchó con Dios, el vencedor. Amén. Un hombre que halló gracia delante de Dios, después de ser un tramposo, un perdedor, uno que siempre está huyendo, después de tener el encuentro con el Dios verdadero, su vida dio un giro completamente tremendo. Déjame decirte que ese mismo Dios quiere tener ese encuentro contigo ahora mismo. Amén. Él quiere darle una vuelta, 180 grados. Si ibas para allá, Él quiere que voltees hacia el otro lado y que veas la gloria de Dios. Amén. Él demanda de nosotros solamente algo, que seamos fieles a Dios. La perfección no le vamos a poder dar porque no lo somos, pero le vamos a dar nuestro corazón. El apóstol Pablo, antes Saulo, era un perseguidor, era un hombre, imagínate a un Hitler de la época, pero en la época de los judíos, por allá en el año 60, 70 después de Cristo. Miren, en ese tiempo, o poquito menos, en ese tiempo Pablo era como un Hitler, persiguiendo a los judíos y sobre todo a los cristianos, los perseguía, los encarcelaba, los mataba. Él estuvo cuando Esteban fue apedreado, él estaba ahí, un hombre rudo, un hombre fuerte, un hombre amargado, un hombre, hermano, despiadado. Pero un día, camino a Damasco, se encontró con ese Dios que él pensaba, que él conocía, hermano. Hermana Betty, él pensaba que conocía a ese Dios de Abraham y resulta que no era ese Dios. Él tenía su propio Dios. Cuidado, hermano, tenemos que hacer un análisis, una reflexión. ¿Será el Dios de la Biblia el que yo sirvo? Porque Saulo estaba convencido que sí era, pero resulta que cuando se encuentra, amén, Jesús con él en el camino a Damasco, amén, cae del caballo, la luz resplandece y él dice, ¿quién eres, Señor? Y en ese momento el Señor se le presenta y le dice, yo soy Jesús, el Dios no conocido. ¿Sabe cómo nos podemos identificar? Póngase aquí, por favor. ¿Cómo podemos saber a qué Dios servimos? ¿Están conmigo, hermanos? No se me distraiga, ya lo último, ya. Por eso lo puse de pie. ¿Cómo sabemos que servimos al Dios verdadero? ¿Cómo sabemos que estamos en el verdadero? Con nuestra manera de vivir. Yo vivo conforme a la medida de
del Dios que tengo. Puedo decir que creo en Jesús, pero vivir conforme a Baal. Conozco, como los demonios, que Dios es único, pero mi vida estará dirigida como el ídolo del becerro de oro. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás en el verdadero? Entonces, gózate, deleítate, disfruta tu vida en Dios. Amén, porque ese Dios es el Dios correcto, el Dios, hermano, que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todos lados, el Dios que tiene misericordia, justicia, verdad, que es luz. Amén, el Dios que te va a levantar y que tiene un propósito eterno para ti. Amén, pero si hoy el Señor te ha hablado y ha visto o ha revelado de tu corazón que tal vez por ahí has levantado un ídolo, hoy te invita el Señor a que vuelvas a Él. Si en casa, hermanos, el Señor ha descubierto a través de su palabra que le alabas de labios, pero su corazón no está cerca de Él, entonces es tiempo de dar la vuelta. Porque sabe que tarde que temprano el Señor nos va a afrontar. Dije, nos va a afrontar. Hermano Cristian, nos va a afrontar. Amén, y no hay nada que ocultar. Yo prefiero que Dios me encuentre aquí y yo poderle dar cuentas. ¿Qué le parece si abrimos ese altar? Y ese Dios del cual estamos hablando, aleluya, es tan misericordioso, hermano, que a pesar de mi rebelión, Él me recibe. Que a pesar de mi dureza, Él me recibe. Y yo le pido perdón a Dios por las veces que le he fallado. Y usted y yo debemos de hacer lo mismo si es que en el corazón sale ese sentido de que nos hemos desviado del Dios de la Biblia. Ese altar está abierto. Si estás ahí en tu casa, hermano, te invito a que hagas una reflexión, a que analices y veas si será el Dios verdadero que has estado sirviendo. Y si es así, entonces regocíjate. Tenemos esperanza. Tenemos una esperanza viva. Aleluya, dicen amén. Pero ¿qué de aquellos, hermanos, que se han inventado sus dioses, que han creado dioses relativos? Sí, relativos, porque se acomodan a lo que yo diga, a lo que yo quiera. Cuando se afronten delante del Todopoderoso, el Señor va a decir, ¿y tú quién eres? Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reconciliarnos. Si alguien lo quiere hacer, aquí está el altar. Dios les bendiga a mis hermanos, los que están ahí en mi dispositivo. Ánimo. Voy a cantar un cántico en lo que usted se acerque, en el nombre de Jesús.